en otra emisión de Pensándonos a nosotros mismos, desde Comarca Sí. Hoy queremos aportarle una conversación a todos ustedes con un invitado, con el doctor Enrique Saforcada. Con Enrique Saforcada pretendemos dialogar en una misma línea que estamos desarrollando en algunos programas recientes, donde tratamos de vincular salud y derechos humanos. Especialmente estamos desarrollando esta articulación entre salud mental y derechos humanos. Por eso hemos invitado a que nos acompañe hoy Enrique Saforcada. Enrique Saforcada es doctor en psicología, es una vasta trayectoria dentro de la disciplina de la psicología, que se formó en la Universidad Nacional de Córdoba, pero luego con el devenir del propio desarrollo profesional y social, recala en Buenos Aires y ha llegado a ser vicedecano, exactamente, de la Facultad de Psicología de la UBA. Enrique, muchas gracias por venir y acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y tratar de reflexionar en esta a veces difícil relación, articulación entre salud y derechos humanos, salud mental y derechos humanos. Bueno, estaba recordando que tenés como 50 años, ¿no?, de trayectoria en la psicología. Exactamente, 50 y un poquito. Y un poquito más. Te formaste en la Universidad de Córdoba. Cuando era carrera de psicología en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bien. Que arrancó en el año 56. Así que fuiste de la primer cohorte, digamos, La primera. La primera. Tan primera que éramos 34. Bien. ¿Y en esa época qué facultades de psicología había en el país? Se había creado la de Rosario, y esta fue la segunda. La tercera fue Buenos Aires, La Plata, bueno, después vinieron La Plata, claro. San Luis. ¿Bajo qué estímulos se crearon aquellas primeras escuelas de psicología y facultades de psicología? ¿Cuál era el paradigma dominante en aquel momento? Esa pregunta tuya es buena. Hay dos cuestiones que creo que hay que tener en cuenta al respecto. Una es que, a diferencia de la medicina, la psicología no surge como carrera universitaria por una demanda de la población. La medicina surge porque la población pidió que se formaran acá los médicos y se creó el protomedicato a comienzos del siglo XIX. La psicología no, fue una inquietud, depende dónde, qué perfil era el de los que se inquietaban. En el caso de Córdoba fue la inquietud de un pedagogo, Pierola, Raúl Pierola, graduado de una institución pública que formaba profesores en Paraná, no me acuerdo ahora el nombre exacto técnico, y en esta zona del Metropolitana, Rosario, Buenos Aires, La Plata, fue una inquietud más de médicos psicoanalistas, fundamentalmente, y también algún filósofo. En Córdoba la carrera se estructura de un modo muy amiguero, prescindiendo del perfil de quienes eran los que se convocaban para profesores, llaman a profesores, y así tuvimos profesores que eran escribanos, abogados, médicos también, distintos tipos de filósofos. En cambio acá, en esta zona, el psicoanálisis médico, y hago mucho hincapié en esto de psicoanálisis médico en Argentina, son los que cooptaron o tomaron estas carreras. Inicialmente. Inicialmente. Vamos a aprovecharte, porque la verdad que tenés un panorama con respecto al desarrollo de la psicología en nuestro país que no podemos desaprovecharlo. ¿Esto de alguna manera tuvo alguna trascendencia en torno al devenir en términos de escuelas, corrientes, formas de ver a la psicología en el país? Definitoria. Voy a ser un poco exagerado, no mucho, pero para marcar bien las cosas. Ese origen de la psicología en estas carreras mayoritarias, enormes, que era La Plata, Buenos Aires y Rosario, obturaron toda posibilidad de un desarrollo
integral de la psicología en la Argentina hasta el día de hoy. Y podemos afirmar, yo lo afirmo, la Argentina entrega un diploma de psicólogo o psicóloga totalmente vacío. O sea, Argentina no tiene psicología. Tiene una pequeña rama de la psicología, si bien es la rama mayoritaria en el mundo entero, pero es pequeña desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista del desarrollo de esta disciplina, que es la clínica, con el agravante de que la ha hegemonizado con el pensamiento o los desarrollos psicoanalíticos del Río de la Plata. Esto unido con guiones, como hacían los fenomenólogos, no se puede separar, porque el psicoanálisis en el resto del mundo no es lo que es acá. Acá es una cosa sumamente distorsionada, inoperante y violadora de los derechos humanos. Bien, o sea, no ahorrás palabras para poder caracterizar que tu discurso ni es neutro y es, por el contrario, absolutamente desafiante. Me encanta porque, bueno... Te agrego, ¿por qué digo lo de violadora de los derechos humanos? Porque ha dejado a la clase obrera y a la clase media pauperizada sin tener a dónde recurrir realmente a buscar respuesta, a dónde recurrir para de encontrar una respuesta o solución a sus sufrimientos mentales. Y uno ya de pronto surge una pregunta. Entonces, aquellos servicios de salud públicos, cuando digo públicos, de patrimonio estatal, que ofrecen servicios de psicología o áreas de atención en psicología, ¿adolecen de estos mismos pecados que planteas vos? Absolutamente. Lo cual no quita que haya excepciones. Además, yo fui alumno de grandes psicoanalistas. Por suerte en Córdoba fue la última materia que hicimos porque no había psicoanalistas en Córdoba. O sea que yo hice la materia, además la materia era anual, y la hice con un equipo que organizó Mimi Langer. O sea que mis profesores fueron Mimi Langer, Lieberman, Jorge García Badaraco, Raúl Usandivaras y Jorge Mom. Entonces yo tengo de entrada, mi primera visión del psicoanálisis era algo sumamente serio, sumamente humano y responsable. Todos ellos marcaban muy bien el estrecho espectro de problemas de sufrimiento mental que el psicoanálisis podía solucionar. Y fuera de ese estrecho espectro, el psicoanálisis no podía aportar nada, sobre todo en adicciones, etcétera, etcétera. O sea que podríamos afirmar, de acuerdo a tus definiciones, que digamos los abordajes psicoanalíticos y la formación psicoanalítica de grandes cohortes de psicólogos en nuestro país, digamos, tendrían una seria deficiencia para abordar los graves problemas de que sufre nuestra sociedad, por ejemplo, nuestras comunidades. Total deficiencia. Lo que salva las papas, como se dice, del fuego, es que son dos cosas. Una, que yo soy un convencido de que no son los marcos teóricos los que curan. Porque por otra parte, todos los cultores de la psicoterapia de los más diversos marcos teóricos informan éxitos. Por otro lado están las investigaciones de Eysenck que mostraron científica y rigurosamente que los problemas mentales de neurosis se resuelven por sí solos con el paso del tiempo. Y ese tiempo siempre es igual o menor que lo que duran los tratamientos. Entonces los supuestos éxitos a veces no es más que lo que la medicina grecorromana denominaba como la vis medicatrix naturae, el poder curador de la naturaleza, como en todos los campos de la enfermedad. La pediatría sabe bien de eso de respetar la vis medicatrix naturae. Pero el otro tema
es que lo que resuelve los problemas de las personas es la calidad humana del terapeuta, es el vínculo humano. Entonces, como hay muchas psicólogas y psicólogos que son seres humanos de muy buena pasta, son capaces de entrar en empatía con el sufrimiento del otro, de respetar, de contener, de brindar lo que el otro pide, o la otra en el caso de mujeres, la gente se siente aliviada. Pero yo hablando con muchas de esas personas, algunos que trabajan en comunidad, dicen, no, yo trabajo en base a qué marco, no, yo trabajo en base al sentido común. Bueno, eso no es un profesional. Un profesional es alguien que puede dar cuenta de por qué llegó al resultado que buscaba o por qué no llegó. Y que además puede transferir eso, ese conocimiento y esa tecnología a otro. El sentido común es intransferible. Veo una insistencia tuya en la caracterización de la disciplina, la psicología como disciplina, como una disciplina científica. Y como contracara, no lo has dicho, pero pareciera que afirmaras el carácter no científico del psicoanálisis. No, primero que la psicología, como muchas otras disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales, tiene una parte que entra dentro de los cánones científicos y no ateniéndonos solo a la cosa del método hipotético deductivo, etcétera, sino a una concepción epistemológica amplia. Entra dentro de los cánones de la ciencia y tiene una parte que no, que es arte. La psicología, equivocadamente algunos historiadores la dan como que surge independiente de la filosofía con la creación por parte de Wundt del laboratorio de Leipzig, pero eso es un error. La psicología nace 40 años antes de manos de Weber y de Fechner y justamente en el campo de la psicofísica, en que la psicología es una ciencia dura. ¿Por qué? Porque su nivel de medición implica el cero absoluto, o sea que tiene el máximo poder de medición de las variables que en esa área de la psicología se manejan. En cambio, hay otras partes de la psicología social, que bueno, no está ni mucho menos, en todo caso, ciertos aspectos de la psicología social, gracias a Thurston, hoy se mide, pero no son escalas de cero absoluto. Entonces, ahí es un área que a lo mejor, estoy convencido que hay partes de la psicología que jamás van a ser una ciencia en el sentido epistemológico. Pero no por eso deben dejar de tener rigor y de buscar la mayor objetividad subjetiva siempre, toda objetividad es subjetiva, pero la mayor objetividad posible. Bien, vamos a ir un pequeño corte y luego me gustaría que pudieras explicarnos, o podemos dialogar en torno a los aportes que puede hacer los abordajes sociales, comunitarios y ambientales de la psicología, para justamente esto que de alguna manera te ha preocupado en gran parte de tu vida profesional, que es las desigualdades, la pobreza y la marginación. ¿Cómo no? Bueno, siguiendo con Enrique Saforcada y escuchándolo y dialogando con él y sobre todo prestando atención a sus desafiantes definiciones, que de alguna manera recogen la experiencia de muchos años, como dice él, más de 50, ejerciendo la psicología. La pregunta que había quedado pendiente, Enrique, era ¿cuáles son los aportes de la psicología social, la psicología comunitaria, los aportes de la psicología ambiental, que de alguna manera has desarrollado vos en centros de estudio, centros de investigación, al abordaje de algo que también te ha preocupado mucho, que es las relaciones entre desigualdades, pobreza
marginación y salud, no solamente salud mental y salud. ¿Cuáles son los aportes que pueden diferenciar con otras corrientes dentro de la psicología en este momento? Bueno, vos ahí dijiste algo interesante, no solo salud mental, salud. Yo diría que lo primero que al menos a mí me aportó y a la gente que tanto en Córdoba cuando fui profesor allá como acá en la Cátedra 1 de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA, fue poder comprender la falacia que encierra el concepto de salud mental, salvo que se lo use para designar un servicio en un hospital. Entonces ahí está bien el servicio de salud mental, como está el servicio de gastroenterología, de cardiología o de lo que fuere. Pero fuera de esa designación, el concepto de salud mental es falaz y yo diría que es muy negativo, porque reafirma, nos impide, es un obstáculo para salir del encierro del paradigma cartesiano de alma-cuerpo, pensando que el ser humano se puede enfermar corporalmente sin que tenga nada que ver la mente, o se puede enfermar el psiquismo sin que el cuerpo tenga nada que ver. Con el agravante de que el componente social, que nadie discute en la definición de salud, físico, psíquico y social, no se ocupa nadie. Entonces, yo creo que hay personas con trastornos de salud y personas sanas. Punto. Cuando tienen trastornos, esos trastornos se nos hacen evidentes a nosotros, no quiere decir que el trastorno sea así, se nos hace visible preponderantemente a nivel orgánico, a nivel mental o a nivel social. Pero está involucrada la persona y sus circunstancias, como decía Ortega cuando alguien está enfermo. Nadie puede pensar que puede haber una neurosis que no tenga ninguna implicancia orgánica, porque no, es un error garrafal, o que puede haber una persona que padezca un cáncer que no tenga implicancias mentales y sociales. Entonces, ese es un aspecto al que yo en algún momento llegué a ver con absoluta claridad, supongo que por el camino que tomé, que siempre, yo nunca hice clínica, nunca en mi vida, y nunca trabajé en algo que no sea psicología. Justamente el camino de lo social, de lo comunitario, y cuando digo social no digo psicología social Pichon Rivière, no, hablo de psicología social en serio. Otro desafío en tus definiciones, absoluto, vamos a llegar ahí también. Absoluto. No es culpa de Pichon, a quien conocí, con quien trabajé, es culpa de los que vinieron después y usan su nombre. La psicología social es inmensa. Lo que Pichon aportó es una partícula subatómica al campo de la psicología social, que fue lo de los grupos operativos, y que es muy útil y muy importante. Entonces, ese camino de lo comunitario, pero yo creo que lo que para mí ha sido más útil en mi vida, y es lo que yo pienso como profesor cuando tenía alumnos de grado y hoy en día cuando trabajo con gente más joven, es que lo más espectacular en cuanto a aprendizaje, a revaloración de las cosas que uno estructuró como conocimiento en la universidad, etcétera, es trabajar con las comunidades. La población, cualquiera sea su nivel socioeconómico, y si son gente pobre, con más razón, nos enseñan cosas fenomenales. Yo he encontrado en las comunidades respuestas que no las encuentro jamás en la universidad. Como que un conflicto afectivo-emocional de una criatura pueda incidir en su nivel nutricional. Eso surgió en unos grupos, en unos talleres participativos que estábamos haciendo en comunidades de pobreza extrema en Avellaneda hace años. Como la segunda causa más importante en el mal estado nutricional, aunque no usaban esa palabra los pobladores, hablaban de flaquitos,
y entendiendo que no todo es nutrido flaquito, algunos parecen, no son flaquitos y son desnutridos, pero cuando ellas, las mujeres y algunos hombres de la comunidad, empezamos a listar las causas principales, la falta de alimentación fue la primera. La segunda fue los problemas afectivos, emocionales en el hogar y demás. Eso yo no lo hubiera obtenido del cuerpo docente de mi facultad. O cosas como, por ejemplo, la importancia que tiene comunicarse para el desarrollo de la criatura, comunicarse con la criatura desde el primer mes de embarazo. Eso dicho por una chica humilde, pobladora, que todas las tardes se reunía con el marido a conversar una hora con su hijo, que ya tenía el resultado del examen ginecológico que le había dicho que estaba embarazada. Cuando supo el sexo ya le pusieron nombre y conversaban con el nombre. Y dialogaban y cuando el chiquito se movía y salía le tocaban acá y bueno, yo eso lo encontré ahí. O sea que los cuidados que hay que tener para un desarrollo integral normal y sobre todo para el desarrollo cerebral, que es tan fundamental ese órgano que tenemos y de lo que tanto depende de la vida de los humanos, de su cerebro, para el desarrollo cerebral, esa comunicación prenatal es de una importancia increíble. Entonces, todas estas cosas, yo creo que cuando la universidad se crea, es el caballo que tira el carro, que es la población, llevándolo hacia el saber. Hoy la universidad está atrás. Se han puesto el caballo atrás del carro. Entonces, el tema de extensión, si las universidades lo tomaran con total responsabilidad, sería la instancia en que la universidad sale a la comunidad y en que la universidad trae a miembros de la comunidad dentro de la universidad para poder reelaborar el enorme cúmulo de errores y distorsiones que tiene el conocimiento que la universidad propone como oferta de formación, por lo menos en las ciencias sociales. Nuevamente ahí volvés a poner la necesidad de poner en marcha antídotos contra el elitismo universitario. Absoluto. La universidad después del 18 se volvió a transformar en una torre de marfil. Claro, ahora no la tienen, no son dueños de las cátedras los apellidos tradicionales, pero son dueños de las cátedras o dueños de las universidades, gente muy corrupta. Estoy hablando de las universidades públicas, de lo que es responsabilidad y derecho ciudadano de ir y ver qué pasa en la universidad pública. Esta limitación, por lo menos en la esfera de las ciencias humanas en general, ¿no? Transformaría a la universidad o las disciplinas que se enseñan con graves dificultades para abordar uno de los conceptos que vos manejás y que me gustaría que lo desarrollaras, el concepto de enfermedad social, que no remite a lo que tradicionalmente se piensa de lo que es una enfermedad social, por lo menos desde el punto de vista médico. ¿Cómo es tu definición de enfermedad social? Entendemos por enfermedad en general cuando las cosas se desvían de ciertos parámetros orgánicos o de manifestación mental. Hay enfermedades claramente visualizables en esos dos planos de lo humano. Pero hay enfermedades, no cabe duda, que tienen su manifestación preponderante y la única instancia en que podemos visualizar sus efectos, que no son ni en uno u otro plano, sino en el plano social. Y yo sé que voy a decir algo que puede ser muy revulsivo. La pobreza estructural, no estoy hablando de la pobreza que se soluciona con dinero. La pobreza estructural que el dinero inclusive dado así en crudo puede agravar el problema. Esa pobreza que tiene 3 generaciones
que arrancan con pobres simples, luego pobres ya con más deterioros y pobres estructurales que configuran una nosografía muy clara que implica daños a nivel mental, a nivel orgánico y a nivel social. Esa es una enfermedad que hay que encararla. Es muy compleja, es polifacética, es muy difícil de resolver, no se resuelve en una persona, sino que se resuelve a través de 2 o 3 generaciones y que requiere entornos familiares y comunitarios adecuados. Un indicador de pobreza estructural, por ejemplo, es defectos en la neurocognición, mayores o menores, pero gran parte de los chicos repetidores y abandonadores de la escuela son chicos que, habiendo tenido un paquete genético normal para su desarrollo cerebral, la falta de ciertos elementos totalmente y fácilmente solucionables que no tuvieron en los primeros 1000 días de su vida, afectaron, obstaculizaron el potencial genético que traía. Entonces, el 50% del retardo en la Argentina es totalmente evitable. Es por falta de estimulación precoz, por mal vínculo inicial con la figura adulta, que en general es la madre. O sea, ahí sí el psicoanálisis inglés ha hecho aportes fenomenales, como Kohut, etcétera, con la teoría del apego, que es de Bowlby, pero también Kohut aporta cosas muy importantes a la relación madre. Bueno, fue pediatra él, ¿no? ¿Cómo haces para diferenciarte con algún grado de claridad, o si es que pretendés diferenciarte, de modelos reduccionistas vinculados a la biomedicina, es decir, lo que muchas veces se lo denomina como modelo médico hegemónico, modelo biologista? ¿Cómo haces para diferenciarte en esto, en razón del gran apego en tornar, en recorrer caminos que estén sustentados en un carácter científico del desarrollo de las acciones de la psicología? Bueno, primero yo creo que intencionalmente, y si no tiene la intención, los grandes factores de poder externos corporativos la presionan a la universidad para que así sea. La universidad en el campo de la salud forma profesionales que sean funcionales al mercado de la enfermedad. Entonces esos profesionales tienen que estar formados de modo incompleto. Porque si un profesional de la salud es formado de modo completo, que pueda entender el proceso de la salud desde un punto de vista ecosistémico y tomando las 3 grandes vertientes de lo orgánico, lo mental y lo social, esa persona deja de responder como el mercado de la enfermedad, mejor dicho, los usufructuadores del mercado de la enfermedad quieren. Entonces, la universidad pública, que tiene o tendría, no la asume, la responsabilidad de formar los mejores profesionales para las prácticas públicas, porque ahí es donde el pueblo es satisfecho en sus derechos, respetado en sus derechos y satisfecho en sus necesidades, los forman para las prácticas privadas. El consultorio. El consultorio, que es mucho más simple, mucho menos inclusivo, claro, y donde no hay problema con el ejercicio del poder. Yo atiendo al que quiero y el que no viene a mí puede ir a otro. En el hospital no. Va el que no puede ir a otro lado y yo tengo que atenderlo en plenitud, calidad, eficacia y eficiencia. Entonces, la universidad, para mí un profesional incompleto es un peligro público. Y los psicólogos salen y psicólogas incompletos totalmente, los médicos salen incompletos, los enfermeros y enfermeras salen incompletos, y esa responsabilidad la tiene cada una de las universidades públicas del país. Una de las que más responsabilidad tiene, porque tiene más presupuesto, porque tiene más alumnos, porque tiene mucho más recursos, como universidad capitalina que es, la UBA, no cumple con su deber ciudadano de formar profesionales completos.
Enrique, bueno, se nos acaba el tiempo. Realmente ha sido muy poco tiempo para la enorme cantidad de abordajes que podemos dar en diálogos contigo. Nada de lo que vos has afirmado, vuelvo a decir, es neutro y todo es desafiante. Es muy interesante porque nos obliga a reflexionar y espero que a los que nos miren nos ayuden a reflexionar en torno a todo lo que has planteado en torno a la salud mental, a la salud, los derechos humanos, el rol de las profesiones y en particular hoy ha dominado bastante el rol de la psicología en esto. Te agradecemos mucho y te vamos a volver a invitar si aprecias nuestra invitación. Muchísimo la aprecio. Gracias. Muchas gracias.